Amén. Sí, a ver, a mí me toca desde Josué 13 al 19. ¿Me escuchan bien, no? Porque estoy en otro. Perfecto. Ya, ok. Entonces voy a comenzar. Dice así. Mas a los Jesureos y a los Macateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesur y Maaca habitaron entre los israelitas hoy. Bueno, voy a hablar un poquito sobre Maaca, que no mucho, pero según lo que estaba leyendo, Maaca era el sobrino según se piensa que era el sobrino de Abraham. Eso se piensa que era. A ver, un ratito, quiero verlo bien, porque acá lo tenía apuntado. Sí, Maaca, los macateos pueden proceder de Maaca, que está mencionado en Génesis 22-24. Ahí voy a ir a Génesis, un ratito, porque me da curiosidad. Dice, y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Agán, a Taz y a Maaca. Estamos hablando ahí de la familia de Abraham. Entonces, Maaca, según escrito en Génesis 22-24, era de la familia de Abraham. Y los de Jesús parece haber sido absorbido por los dos pueblos, que eran como unas tribus también, fueron absorbidos por Israel. Si se acuerdan ustedes, de Jesús, David se casó con una princesa de Jesús, quien fue la madre de su hijo, el hijo de Absalón. Eso lo vemos en 2 Samuel 3:3. Y también Absalón, a su vez, regresó a Jesús y la utilizó como lugar para conspirar contra su padre David. O sea, en Jesús fue un lugar como para, fue el lugar donde Absalón se levantó y fue apoyado, ¿no? Por esas personas, para su reinado, en vez de David. Bueno, eso lo encontramos en 2 Samuel 3. Eso es un dato más que podía darle, ¿no? Y dice que habitaron hasta hoy, dice, en los israelitas. Mejor dicho, que ahí fueron absorbidos. Todas estas tribus de Jesús y Maaca fueron absorbidos, estos pueblos fueron absorbidos por el mismo Israel. Y bueno, eso es lo que vemos. La 14 dice, me voy a ir un ratito a la interlineal. Ya, ahora sí. 14 dice, pero la tribu de Leví no dio heredad. Pero a la tribu de Leví no dio heredad. Todos tenían herencia, pero de tierra. Todos tenían herencia de tierra. Pero dice que a Leví no le dio heredad. Los sacrificios de Yahweh, Elohim de Israel, son su heredad, como él les había dicho. ¿En dónde les había dicho? En Deuteronomio 33. En Deuteronomio 33 encontramos la misión de los levitas. Ahora, vamos a verlo ahorita. Específicamente está en la 10. Le dice esto. Cuando Moisés bendice a las 12 tribus, es allí donde Moisés le dice en una forma breve todo lo que ellos iban a hacer, los levitas. Y acá dicen, ellos enseñarán tus juicios a Jacob, al pueblo, a tus 12 tribus, y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Está diciendo bien claro acá que la misión de los levitas era que todos los levitas tenían que ministrar, ¿no? Que iban a ser ministros, siervos, ministros de Elohim. Entonces, si ustedes se dan cuenta ahí, primero, ellos tenían que enseñar, tenían un llamado para enseñar sus juicios. ¿Los juicios dónde se encuentran? En la palabra de Dios, ¿no? Ahí están los juicios. Los juicios se encuentran en las bendiciones, en las maldiciones, entonces, y en la obediencia, o sea, todo lo que es justo. Y tu ley, todo lo que es la ley. Ellos tenían ese deber de enseñar. Ellos tenían que cumplir las palabras que el Señor les había dicho. Ellos tenían que enseñar la Torá delante de la presencia de Elohim. Y el incienso vendría a ser, como todos sabemos, la intercesión, la oración del justo. Interceder. Ellos tenían que interceder por el pueblo. Interceder por el pueblo. Y el tercero vendría a ser, dice, y el holocausto sobre tu altar. Holocausto sobre su altar vendría a ser que ellos se entregan por completo, dedicados, consagrados, como un sacrificio vivo, agradable, perfecto, y que y todo lo que están haciendo, que esas oraciones suban como el incienso, ¿no? Entonces vemos tres cosas.
Primero, que ellos debían enseñar al pueblo la Torá. Segundo, la intercesión, interceder por el pueblo. Porque el pueblo no estaba al 100%, a veces tenían a veces desobediencia y ellos tenían que enseñar. Y el holocausto sobre su altar eran totalmente consagrados a ellos. O sea, como un sacrificio vivo. Y eso me hace recordar a los 144,000 de las tribus de Israel. Yo veo que estos 144,000 son levitas, porque dice que en su boca no se encontró engaño. Y que estas están ministrando a favor de las multitudes. Efraín, pueblo, raza, lengua y nación. Entonces, estos 144,000 que lo vemos en Apocalipsis 14, dice acá, estos son los que no se contaminaron con mujeres, ya sabemos eso de qué se trata, ¿no? No se trata de mujeres, sino están hablando acá en forma simbólica, que vendría a ser con las religiones, ¿no? Simplemente seguir la Torá pura como es. Pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero. Son vírgenes, mujeres vírgenes. O sea, están hablando de las mujeres, o sea, de las, ¿cómo se llama Ya se me fue. De las vírgenes prudentes. De eso estaría hablando acá. De las vírgenes prudentes. Las vírgenes prudentes quiere decir que están constantemente, ¿no? Avisadas, están despiertas, ¿no? Hacen vigilia, que velan. Bueno. Y estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. O sea, siguen a Yeshua donde quiera que va. No hay otra cosa. Ellos tienen la mirada en Yeshua. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Elohim y para el Cordero. Primicias, hermanos. O sea, estamos hablando de una cosecha, de la primera cosecha. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios, del trono de Elohim. Ahora, lo voy a pasar ahora en el número 15 de Josué, lo voy a relacionar con esto. Un ratito porque lo perdí y ahora Josué. Un ratito, hermano, por favor. Ya, ahora sí. Dice en la 15. Dio pues Moisés, disculpe. Ya. Pero la tribu de Leví no dio. Ya, hay otra cosa más, disculpen hermanos, en Números 8, me estaba olvidando. En Números 8, 9 dice esto, sobre los levitas. Con esto lo voy a relacionar. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Dice, o sea, que se acerquen. Están hablando de una palabra que significa karak, 71:26 del Strong, que significa júntalos, congrégalos, únelos, unión, o sea, eso significa consagrado, llamados afuera, eso es lo que significa karak, 71:26. Acá si ustedes se dan cuenta, dice, y cuando hayas acercado a los levitas, acercar a los levitas. ¿Quién nos acercó a nosotros? O sea, cuando dice Moisés, le dice a Moisés, acá, ¿no es cierto? Porque dice, así también Moisés diciendo, toma a los levitas, le está hablando allá a Moisés, y le dice, acércalos, o sea, cuando hayas acercado a los levitas delante de Yahweh. ¿Quién nos acercó delante de Yahweh? ¿No ha sido Yeshua? Él nos acercó delante de Yahweh en ofrenda de los hijos de Israel. Y servirán, dice, servirán. O sea, es un servicio que significa abodá, 56-56, que es un oficio, es un servidor, un siervo. No, esos levitas estaban para ayudar, para interceder, para enseñar a su pueblo. Ese es el llamado, ese es el propósito de los levitas. Y ese es el propósito que tienen los 144,000, porque bien claro está ahí, ¿no? Y esos son las primicias, porque son los que van a enseñar a la multitud que vemos en Apocalipsis. Si ustedes se dan cuenta, la multitud que va a haber en el tiempo de la gran tribulación, van a salir de la tribulación. Si ustedes se dan cuenta, eso dice la palabra, que van a salir de la tribulación. La multitud sale de ahí. Pero ¿quiénes son los que van a enseñar y van a sembrar la palabra? Son los 144,000 hermanos que ahora yo pienso que somos nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado
ese conocimiento a través del Ruach, ¿no? No todos están en la verdad. Si ustedes se dan cuenta, el pueblo de Israel está metido en las religiones. Su pueblo, la casa de Israel, está metido en la religión, en las muchas religiones que hay. Yo salí de la iglesia evangélica. Ahí tú conoces al Señor, conoces a Yeshua, al principio a Jesús, pero de ahí nada más. No hay un alimento de la palabra misma, ¿no? No existe ese crecimiento espiritual. Nos quedamos como bebés pecadores ahí. Nos enseñan que tienes que hacer eso, pero todo lo hacemos con nuestra fuerza y nuestra fuerza no hace mucho. Por la misericordia del Elohim hemos vivido en cierta bendición, pero no es una bendición completa, hermanos. La bendición completa está en el camino de su palabra. Entonces, por ejemplo, dice, a ver, quiero ver acá, y dice acá, ¿no? Y lo voy a seguir leyendo porque para mí es interesante. Y ofrecerá a Aarón los levitas de Yahweh en ofrenda de los hijos de Israel y servirán en el ministerio de Yahweh, servirán en el ministerio. O sea, están hablando de servicio. Y ahora hemos dicho cuáles son los servicios, ¿no? Hemos dicho que son 3: enseñar, interceder y consagrarse completamente. Un sacrificio vivo. Por eso dice la palabra, que nosotros somos sacerdotes, no somos Cohen, sacerdotes. O sea, Él ya nos hizo sacerdotes. Pero ¿quién lo encuentra y quién lo mira de esa forma? ¿Acaso los evangélicos saben? Ellos no saben. Por eso yo pienso que los 144,000 son los levitas que el Señor escogió de las diferentes tribus, porque los levitas vivían en las diferentes tribus y se hicieron un levita de Rubén, un levita de Judá, y ellos son los que les va a dar la palabra. Es el remanente que queda en el tiempo final. Y nosotros estamos aprendiendo la palabra, y nosotros estamos en este proceso de limpieza. ¿Quién no pasa pruebas ahora? ¿Quién no pasa? Pero el que no pasa la prueba, pues preocúpese, ¿no? Porque no estamos haciendo bien las cosas. Pero todos pasamos pruebas de limpieza, el fuego, pero el fuego no te consume, el fuego te limpia. Entonces, el fuego de la prueba estoy hablando, ¿no? Bueno, ahí dice. A ver, y en la 12, y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, ofrecerás, bueno, ya, eso ya está. Y en la 13, números 8, 13, y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Yahweh. Y los ofrecerás, dice. Hay algo que yo quería ver acá, hermanos, un ratito en el listrón. Disculpe que un poquito demorona, por lo que estoy solamente con mi celular. Dice, un ratito, hay una palabra que significa Natán. A ver, un ratito, hermanos, ojalá que lo tenga acá porque a mí me sorprendió porque dice, en uno de estos dice Natán. Natán es un regalo en hebreo. A ver, quiero ver si está en el 13. A comparecer, bueno, ay, Dios mío, ojalá que lo pueda ver en dónde se encuentra. Ya, en la 16, hermanos, 8:16, disculpen. 8:16, ahí está. Miren lo que dice. Dice, voy a leerlo. Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel. O sea, ¿quiénes son los levitas? Son los que van a estar dedicados a mí. Están hablando esto, miren lo que dice. Natán significa un regalo. Significa darse por completo. O sea, nosotros, los que conocemos su palabra, la Torá, y somos testigos de Yeshua, y obedecemos la Torá, por supuesto, tenemos que ser, como dice acá, dedicados a Él totalmente, completamente, darnos totalmente. Natán, somos un regalo para Él. O sea, nosotros nos abandonamos totalmente a su voluntad, por completo. Si ustedes se acuerdan, Natanael, me hace recordar cuando habló de a Natanael, que le dijo, Yeshua le dijo, he aquí un verdadero israelí, en quien no hay engaño. El remanente, los 144,000, la primera cosecha, la primera cosecha de los últimos tiempos, dice, no tendrán engaño en su boca. No tendrán engaño en su boca, porque la Torá está en su boca. En Apocalipsis 14 dice, de los 144,000, no tienen mentira en su boca.
es la Torá viva en ellos, así como nosotros estamos haciendo. Con todas las imperfecciones como ser humano tenemos. Pero nosotros tenemos que ser como los levitas, enseñar su palabra a los demás, interceder por los demás, ayudar a los demás, mostrar el amor a los demás y entregarnos completamente en un holocausto, en un sacrificio vivo, agradable, perfecto, en su altar. Negarnos a nosotros mismos, hermano. Eso significa. Y yo siento y pienso que los 144,000 son aquellos levitas que van a tener la función de trabajar a favor del pueblo de Efraín. Ese pueblo, esa raza, esa lengua y nación que sale en la multitud de Apocalipsis. Multitud de pueblo, raza, lengua y nación. Entonces mi pregunta es, ¿estamos unidos con un propósito real? O sea, para este final de los tiempos, o sea, ¿estamos realmente consagrados al Señor como Él quiere, que seamos un regalo para Él? ¿Por qué quiere que seamos sacerdotes? Él quiere que nos demos por completo. Él quiere que intercedamos todos los días por su pueblo, por ese pueblo perdido, como Él lo veía, oveja perdida en las religiones. Entonces, hermanos, realmente es importante saberlo. Y ahora paso a Josué ya, pero esta parte ya es la última. Y creo que el hermano César creo que habló muy claramente, un ratito porque ya Josué 13 dice en la 15. Dio pues Moisés a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias, y fue el territorio de ellos desde Aroer, que está a la orilla del arroyo Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura hasta Medeba. Miren, todas esas ciudades, hasta Medeba, Aroer significa desnudo, Arnón significa una corriente estruendosa, Medeba significa agua quieta. Si se dan cuenta, yo lo relaciono desnudo. No era la voluntad del Señor que nosotros estemos en el otro lado del Jordán. La voluntad de Elohim era que estemos en la parte cruzando el Jordán. Pero ¿qué hicieron? Pidieron favor, ¿no? Que vamos a hacer esto. Bueno, y el Señor lo permitió. Pero no era la voluntad de Dios. Si ustedes ven en Ezequiel, creo que es en Ezequiel o Zacarías, no me acuerdo, está ahí cuando hay la repartición de la parte última, de los últimos tiempos, de repartición a las tribus, todo es al otro lado del Jordán, no al este. Entonces, si se dan cuenta ustedes, todas esas palabras es desnudo, corriente estrondosa, ¿no? Agua quieta, ¿qué te da? El Señor quiere aguas corrientes, aguas que fluyan como ríos, no agua quieta, que se pudre, ¿no? Miren, yo relaciono esta tierra con el corazón del ser humano, ¿no? El corazón del ser humano tiene tantas piedras. El Señor quiere sembrar su semilla, su ADN, su palabra, esa es la semilla. En ese corazón, en esa tierra. Pero ¿qué pasa? Que hay muchas cosas que impiden. Ahí está, por ejemplo, piedras, que están las raíces de otras plantas, y eso tenía que irse sacando con la palabra. ¿Cómo lavar eso? Simplemente con la palabra, no hay otra forma, con la obediencia. Y eso va a ir saliendo de poco en poco. Y el perdón, ¿no? A las personas, el perdón desde que hemos sido niños, desde que hemos tenido uso de razón, tantas cosas que nos han pasado y tantas cosas que han dañado nuestro corazón, ¿no? Y eso hace que seamos orgullosos, que no perdonemos, pero ahí dice la palabra bien clara, niégate a ti mismo, toma la cruz y niégate a ti mismo. O sea, no tenemos que tener ese orgullo, tenemos que perdonar, hacer la voluntad del Padre. Ahí dice también Hezbón con todas sus ciudades que están en la llanura de Dibón, vamos, Baal, Baal, o sea, miren, imagínense, Beg, Baal, Meón, Yahasa, Kademón, Mefab, Kiritaín, Sigma, Sare, miren todo lo que significa. Hezbón significa tramar algo malicioso. Miren, Dibón significa atormentar. Bamón significa un lugar en alto, ídolo. Baal, Meón significa casa de Baal. Yehasa es trillar. Mefab es luz, resplandor. Miren, yo lo veo esto, ¿por qué estas tres tribus desearon estar en otro lado, en su corazón? Porque el Señor sabía, Elohim sabía, que en los últimos tiempos, que después pasado esto, después de que han estado juntos, esas tribus se iban a ir.
su corazón iba a estar en tierras áridas, en tierras donde no era la voluntad del Padre. O sea, en lugares atormentosos, oscuros, lugares altos, en donde está el Baal, ídolos, donde hemos sido trillados, ¿no? Donde hemos tramado maliciosamente, donde no hubo alimentos, sino aguas quietas, podridas, desnudos. El Señor te viste de ropas resplandecientes, ¿no? De vestimentas de sacerdocio. Pero si estamos en otro lado de esas tierras que son benditas, que vendría a ser el pueblo de Jerusalén, que vendría a ser toda esa tierra de Jerusalén, esa tierra que vendría a ser una tierra donde fluye leche y miel, solamente es con su palabra, hermano. Ahí va a fluir leche y miel de nuestros labios, ¿no? Ahí va a fluir a través de su palabra, no va a fluir engaño. Vamos a ser levitas verdaderos, consagrados, que enseñemos su palabra de verdad. Que nadie nos indique con un dedo, ni el mismo enemigo nos pueda decir, no, este no perdona a su hermano, o hizo tal cosa. Ese levita tiene que estar limpios, hermano, limpios de mano, libres de todo pecado, oculto, incluso. Libres. Si tenemos que pedir perdón, debemos pedir perdón. Si tenemos que perdonar, también. Perdonemos de verdad. Seamos consagrados totalmente, de corazón. Todos los días tenemos que perdonar. Todos los días tenemos que pedir perdón al Señor y al prójimo. Porque dice bien clara la palabra, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el amor verdadero. Gracias, hermanos. Vamos a continuar el estudio, hermanos, si no hay comentarios. Estamos, recordemos, en el Sefer de Joshua. Estamos hablando precisamente del capítulo 13 en adelante. Y esta porción nos habla de 3 tribus. La de Rubén, la de Gad y la de Manasés. Veníamos hablando de los reyes que habían derrotado Moshe y Josué. Y ahora estamos en la parte donde se describen estos territorios y los comparamos con la actualidad, y aparte obviamente de sacar la interpretación. Recordemos que es una de las tantas interpretaciones que podemos tener, porque la Biblia da para mucho más, pero cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tiene una interpretación que dar, algo del Eterno para transmitir. Así que muy bien por todas esas interpretaciones que nos van armando el puzzle, ¿no? El rompecabezas. Pero lo más lindo también es poder recibir la enseñanza, enriquecernos con la sabiduría que trae todas estas palabras, y el conocimiento también, para no dejarnos engañar, para estar bien firmes. Entonces, hablando del territorio que estuvo Moshe, ahí en el título de la Reina Valera que tenemos aquí, estoy hablando del capítulo 13, verso 14 en adelante. Por ejemplo, sigue hablando del territorio este grande, que se le da a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. Estas regiones territoriales, geográficamente hablando, se le dieron también parte, o se le introduce también en estas ciudades, a las tribus de Leví. Entonces estaríamos hablando también de una injerción de las tribus de Leví en medio de todas estas ciudades. Y estas ciudades se le da a conocer acá en la Torá como ciudades de refugio. Que cada una de las tribus debía tener dentro de todas sus ciudades una ciudad de refugio que iba a ser habitada solamente por los Kohanim, por los Cohen y Kohanim de la tribu de Leví. Entonces esto es muy importante porque también habla de que dentro de todas las tribus hay una familia de Kohanim que ministraba, que atendía los asuntos del Eterno, que resguardaba, que protegía a la víctima, que protegía a aquel inocente que era culpable, y hablando precisamente de un homicidio, de un asesinato, dentro de todas estas ciudades, que al día de hoy, como dice la Escritura, justamente estaban bien distribuidas estas tribus de Leví, dentro de todos los pueblos de Israel, porque dice la Escritura, para que el Eterno no derramara la ira sobre el pueblo, sobre las maldades, sobre las maquinaciones, sobre tantas otras cosas, sobre las transgresiones, precisamente dejaba distribuida estas tribus de Leví, que eran los primogénitos del Eterno, para que de alguna manera sea esa ira disuelta, ¿no? Disolvida, para que no cayera sobre el pueblo. Entonces, al día de hoy también vemos y entendemos que la tribu de Leví representamos todos aquellos que pregonan la palabra en medio de una generación adúltera, perversa,
como si nos enseñan las Escrituras, y que somos cada uno de nosotros que arrojamos arrojamos luz al mundo, que estamos precisamente distribuidos estratégicamente según la ciencia o presciencia del Eterno, y algo que quizás no comprendemos, no lo vemos de esa magnitud, pero es importante poder comentarle esto, ¿no? Que al día de hoy se sigue cumpliendo tal cual el formato, la estrategia que el Eterno tuvo allí en esa región de Medio Oriente, en todo el mundo, porque recordemos que todas estas cosas habían sido escritas para aquel pueblo, aquel entorno, aquel contexto, en aquella lengua, en aquella región y aquella cultura, pero también por Yeshua viene a ser compartido, ¿no? Esto es la Besorá para todas las naciones. Entonces, esto se agrandó, obviamente alcanzó a todas las naciones. Y hoy en día somos parte de esas naciones, por supuesto, donde el Eterno, una vez más, estratégicamente, para no derramar ira y juicio sobre todo el mundo en todas las épocas y siglos, ¿no? Pasados y antepasados y lo que van a acontecer, sino que Él tiene paciencia con aquellos que son transgresores, con aquellos impíos, con aquellos que acumulan maldad sobre ellos, tiene paciencia justamente porque dentro de todas estas naciones malditas, de estas naciones que hacen lo malo, de estas naciones perversas, están aquellos que siguen al Eterno, aquellos que son levantados por el Eterno, aquellos que ministran al Eterno dentro de todas estas naciones. Entonces, debemos sentirnos representados por esta tribu de Leví, porque ¿quiénes son los levitas? Sino aquellos, según el libro de Esdras, que le dan la intención, le dan la interpretación, le dan el sentido, como decía el libro de Esdras, a las Escrituras. Dice que cuando abrió el rollo de la Torá, empezó a leer, dice que todo el pueblo lloraba, y estaban los Kohanim dentro de todas aquellas naciones, dentro de todos aquellos pueblos, que estaban las 12 tribus, según dice allí, cuenta el libro de Esdras, que estaban las 12 tribus, obviamente que habían sido devueltas a su tierra. Estaban los Kohanim que le daban el sentido a las palabras que Esdras estaba hablando, y allí entendí el pueblo, y el pueblo se regocijaba, pero también se entristecía por todas estas palabras, ¿no? Así mismo nosotros, en este tiempo, en esta época, con cada estudio, podamos darle el sentido a las palabras del Eterno en la Torá. Dice allí, por ejemplo, en el verso 20, ve peor, hablando del territorio que le correspondía a la tribu, esta tribu de Rubén, que recordemos fue el primogénito, digo fue porque le cambió la primogenitura el mismo Jacob, ¿sí? Y se la dio a Joseph por parte del Eterno. Recordemos que esto se viene dando desde el inicio de la creación, desde el principio, con Abel y Caín, ¿sí? Caín fue el primogénito, hablando en orden, hablando en tiempo, pero no así en los tiempos del Eterno, no así en el corazón del Eterno, sino que el primero, dice allí, que fue semejante a Adán, era Abel, el cual el Eterno tomó como primogénito. Si bien el primogénito de Adán y Eva fue Caín, bueno, el Eterno no lo tuvo así, sí tiene gran parte, digamos, de herencia, porque le corresponde igualmente. Dice la Escritura allí en la Torá, hay una instrucción, una ley que dice que si le nace un primogénito de una mujer extraña, es decir, de aquella mujer que luego se separó, ¿sí? Él debía respetar la primogenitura del otro matrimonio o de la otra pareja o del primero que le nació. Entonces le corresponde tanto el primogénito de la actual pareja y el primogénito de la anterior pareja igual en porciones. No iba a discriminar ni una ni otra, sino que iba a actuar justamente. Entonces, eso también es espiritual hablando del primogénito. Si bien Caín no fue heredero de las promesas del Eterno y todo lo que tenía el Eterno para dar a su primogénito, pero de igual manera, Caín tiene gran parte de herencia en este mundo. Y Caín viene a ser representante o tipología de Hasatán o del enemigo, del adversario que toma, digamos, lo que Adán perdió por la transgresión. Entonces, bueno, no quiero envolverlos en todo eso, pero de alguna manera se fue dando a lo largo de la historia, hasta que viene Yeshua también, porque lo vemos ahí con Esab y Jacob, también Esab fue el primogénito en orden, digamos, biológico de este tiempo, pero el Eterno toma y como agrada, como que vio gracia, ¿no? En Jacob, entonces toma como primogénito a Jacob, y Jacob astutamente hizo, como bien dice la palabra, tomó esa primogenitura que le correspondía espiritualmente, ¿sí? Y esto es, sino también por la madre, al cual le fue revelado, ¿no? Entonces vemos todo esto a lo largo de la historia. ¿Y por qué digo con Yeshua? Porque Yeshua también viene como primogénito. ¿Pero por qué fue primogénito? Sí, fue primogénito en orden, pero antes que él hubo uno. Y también fue digamos, de relación directa con un familiar. Y este es Johanán. Johanán era primo directo de Jehoshua, por lo cual también podemos decir que Johanán fue primogénito. Pero la primogenitura no correspondió a Johanán en el sentido espiritual de la promesa del Eterno, sino que fue dada a Jehoshua. ¿Y por qué es necesario esta diferencia? Bueno,
es algo que el Eterno utiliza, un patrón que lo vemos a lo largo de la historia, ¿no? Donde vemos que el primogénito transgrede, el primogénito falla, ¿sí? Pero el Eterno, espiritualmente hablando, así también como lo hizo con la tribu de Leví, utiliza este patrón para hablar a nuestra vida, para hablarnos a nosotros, cómo nosotros nacido, bueno, yo no soy primogénito, pero el Eterno te toma como primogénito por gracia, por hacer, ¿sí? Porque Él lo desea así, porque lo veo así, y nos saca de entre nuestras familias, como dice allí el libro de Ezequiel, Él nos saca de entre nuestra familia y nos hace sus primogénitos, ¿sí? Es muy interesante porque el primogénito también, la primogenitura viene a ser parte de el pueblo de Efraín, ¿sí? Que Efraín tampoco fue el primogénito, sino que lo fue Manasés, pero bueno, podemos seguir hablando muchísimo de esto. Espero que se haya entendido un poquito el patrón que seguimos bíblicamente. Igual aquí se le da una gran porción, ¿sí? Correspondiente, fue una de las primeras tribus, como corresponde, por parte de la primogenitura, que, repito, no es total, ¿sí? Sino que le pertenece por Torah, por instrucción, por decreto del Eterno. Entonces vemos que le recibió una mayor parte más que sus hermanos y muchísimas regiones se le dio a la tribu de Rubén. Esta región ubicada actualmente, allí, como bien decía el hermano César, pertenece, por ejemplo, lo que es Jazer, Galaad y Basán, a Jordania. Lo que es Galaad actualmente está ubicada en Jordania, ¿sí? Al este del río Jordán. Y bueno, la escritura habla un poquito de esto también allí en Jueces 21:8, donde dice que los hijos de Benjamín fueron a tomar mujeres para ellos de aquella región de Jordania, de Galaad. También en esa región, el rey Saúl, en su primera misión como estratega militar, vence a los amonitas, ¿sí? Eso está en 1 Samuel capítulo 11, verso del 1 al 11. Pero también tenemos a Basán. Basán habla la escritura mucho porque están los altos de Golán, ¿sí? Al ladito de Galaad. Es famoso por la ganadería y los robles, dice según Amós 4:11. Voy a leer un pasaje para que tengamos en cuenta estas regiones. Galaad también hace mención a ese montón de piedras del testimonio. Esto se dio allá en Bereshit, creo que, a ver si lo noté, Bereshit capítulo 31, verso 21, cuando Jacob se va de la parentela es decir, saca toda su parentela, ¿sí? De la casa de Labán, y Labán lo sigue, enfurecido, lo persigue para, según él, vengarse, y quizás ha tenido esa intención de matarlo. Pero justamente allí, cuando empiezan a platicar, empiezan a hablar, se ponen de acuerdo, hacen un pacto, ¿sí? Hacen el pacto de la no violencia. Y para, digamos, confirmar ese pacto, hacen un montón de piedras que se termina llamando Galad, que significa el montón del testimonio, es decir, las piedras que dan testimonio de ese pacto entre Jacob y Labán. Entonces, de allí se pasa a llamar este lugar Galaad, que justamente significa lo que acabo de decir. Pero Galaad es una región también de valle, una región de pasto, de pastizal, y vamos a ver que la tribu, allí en Números 31, antes de pasar a hablar de Masa, permítame, en Números 31 nos cuenta que estas dos tribus y media tribu de Manasés, la tribu de Rubén, Gad y Manasés, tenían algo particular. La tribu de Rubén, vuelvo a repetir, era muy numerosa, recibió mayor parte de la tierra como herencia, como primogenitura. Dice allí en el capítulo 32, 1 dice, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moshe y el Cohen Eleazar, y a los principales de la congregación, diciendo, bueno, ahí le piden la tierra y ese lugar que vieron muy buena, muy buena. Entonces, y ellos dicen que tenían gran muchedumbre de ganado. Recuerden esa palabra porque después vamos a, como les dije en un principio, vamos a compararla con lo que sucedió allá en el primer siglo con Yeshua, en aquella región. Recordemos que esa región estaba dividida por el río, o en algunos dicen el río Jordán, o el mar de Jordán. ¿Por qué digo mar? ¿Por qué esa pequeña diferencia? Una gran diferencia. Bueno, las escrituras en los evangelios, en los tres evangelios, más precisamente Mateo, Marcos y Lucas, Mateo relata que era un mar que ellos cruzaban, pero Lucas dice que era un río. Entonces, allí creo una poquita diferencia en la traducción, pero este río era un río grande y era el de Jordán. Justamente allí en el límite de ese río terminaba lo que era la herencia, la heredad, la tierra que le había repartido a estas tribus. Y cruzando, obviamente, al este estaba la ciudad de Jerusalén. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice
allí hablando de esta región de Basán. Vamos a buscar Amós. Amós, capítulo 4. Dice, capítulo 4, verso 1 del 11. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Y Yahweh, el Señor, juró por su santidad: he aquí, vienen sobre vuestros días en que os llevará con ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Y saldréis por las brechas unas tras otras y seréis echados del palacio, dice Yahweh. Bueno, acá viene una profecía, pero vamos a ver lo que dice el Salmo 22, 12 sobre esta región de Basán. Permítame, espero que estés allí escuchando al menos, mis hermanos. Dice Salmo 22, 12. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Esta región, sí, bueno, hablando un poquito allí lo que les comentaba acerca de las ciudades, que está en Josué, de paso lo vamos a leer, está en Josué, capítulo 21, verso 34, que se le fueron dadas, digamos, algunas ciudades a estas 12 precisamente, o creo que eran más de 12, vamos a verlo bien. Lo voy a leer porque me parece todo muy interesante, que merece ser repasado. Josué 21:34 dice que la familia de los hijos de Merari y levitas que quedaban, se les dio el de la tribu de Zabulón, Joneam con sus ejidos, Dimna con sus ejidos, y Naalal con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la tribu de Rubén, Pesar con sus ejidos, Casar con sus ejidos. Recordemos que ejidos es el lugar de pastoreo que iba a tener el ganado de esta tribu de Leví, que obviamente iba a servir para los sacrificios de Mizcán, o el lugar donde el Eterno había de elegir para que hicieran sacrificios allí. Es como en los días de hoy, mis hermanos, en los tiempos de la antigüedad. Hoy sabemos que yo no estoy en contra de las iglesias, para nada, yo estoy a favor de las iglesias actuales. Me parece que ayuda a la comunidad, dentro de las ciudades es muy precisa poder tener estos establecimientos donde aquel enfermo espiritualmente puede llegarse, aquel que con falta de perdón, aquel que no tiene conocimiento, como una vez lo fuimos nosotros, puedan llegarse a estos lugares y de alguna manera, poco mucho, ¿no es cierto?, puedan ser ayudados. Esto me parece vital, porque esto hacía justamente las tribus de Leví en medio de aquellas ciudades. En el día de hoy se sigue cumpliendo, vuelvo a repetir, y quiero ser enfático en esto, porque debemos estar a favor. Muchas veces nos dejamos llevar por raíces hebreas y decimos que los cristianos ya son herejes, son, bueno, un montón de cosas, ¿no? Son engañadores, roban, ladrones, sí, pero no generalicemos. No hay que generalizar. Hay personas muy honestas, hay personas que lo hacen de corazón, hay personas que de devoción al Eterno hacen el servicio, que ayudan, ¿sí? Y la intención es muy buena. Yo creo que ahí está el Eterno también obrando. No hay que generalizar, vuelvo a repetir, que cada uno de estos lugares cumple una función muy vital, muy importante en medio de una sociedad que se va declinando al salvajismo, que se está, digamos, pervirtiendo cada vez con más rapidez. Es muy necesario tener estos establecimientos abiertos y que pregonen palabra del Eterno, como vuelvo a repetir, así sea con conocimiento, pero el Eterno va a ir dando conforme al hombre, ¿no? También, y sus intenciones. Pero en fin, recalcar esto me parece muy importante y estoy a favor, totalmente a favor, de que no nos prendamos nosotros tampoco en el delirio de otros, llamándose hermanos, vituperando, ¿sí? Menospreciando al hermano que ejerce una labor, como al estar pastoreando unas ovejitas que pertenecen al Eterno. Por más rodeo que le demos, por más en contra que estemos, por más que nos moleste, el Eterno también obra de esta manera. Le da de una manera progresiva al hombre el saber, el tener conocimiento. Y bueno, iba a hablar de otros aspectos más, pero lo dejo hasta allí. Es muy necesario y lo vemos justamente en estas ciudades. Voy a pasar a leerle donde dice explícitamente lo siguiente. El 36, de la tribu de Rubén, Besar con sus ejidos, Casá con sus ejidos, Cademot con sus ejidos y Mefaat con sus ejidos. 4 ciudades. De la tribu de Gad, Ramón de Galaad en sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Mahanaim con sus ejidos, Hezbón con sus ejidos y Jazer con sus ejidos, 4 ciudades. Dice el 40, todas las ciudades de los hijos de Merari por sus familias, que restaban de las familias de los levitas, fueron por sus suertes 12 ciudades en medio de todas estas regiones, o sea, en medio de las tribus de Rubén, de Gad y Manasés. Estaban 12 ciudades pertenecientes a la tribu de Leví, donde iban a oficiar el servicio.
Entonces, muy interesante para mí verlo de esta manera, actualizarnos un poquito y saber y entender que, bueno, cada uno de nosotros cumple un propósito que es vital dentro de una comunidad y los levitas en aquel tiempo, así también nosotros, no digo que seamos levitas, pero sí cumplimos por parte de Yeshua. Recordemos que Yeshua es llamado o es comparado como Melquisedec. Melquisedec, que nadie sabe de dónde vino, nadie sabe qué fue de él, si murió o no murió, bueno, es comparado así también Yeshua y así todos aquellos que creemos en él, ¿sí? Que tenemos esto, que nadie sabe quién se lo dio, nadie sabe quién se lo aportó, pero por parte del Eterno, por gracia y revelación divina, hoy venimos a formar parte de esa gran familia, por los méritos de Yeshua, que tenemos un gran deber, tenemos un llamado a reconciliar a todos los hombres con nuestro Padre Celestial. Bueno, voy a continuar leyendo, mis hermanos. Tenemos esta cita que habla preciosamente de esa herencia que se le ha dejado a estas tribus, pero bueno, quisiera hablar muchísimas cosas más, ¿no? Sin pasar a lo siguiente, quiero también comentarles esto, rapidito, porque creo que ya lo conocen, la mayoría, aquellos que van a escuchar este material diferido, espero que les sea de bendición también, cada aporte que tengamos nosotros, cada seguimiento que hagamos, pero bueno, en fin, lo que quiero comentarles es acerca de qué pasó, qué pasó con estas tribus, ¿no? Recordemos que estaban del otro lado del río Jordán, que estas tribus hablaron a Moshe justamente para que le dieran esa parte, ese territorio, porque vieron que era bueno, era lindo, tenían todos los servicios, ¿sí? Actualmente sería como la luz, internet, agua, aire acondicionado, todas las comodidades que podían tener, donde iban a poder ejercer sus labores y armar ciudades en metrópolis, etcétera. Hoy en día podemos compararla, podemos asemejarla a esto, ¿no? Al sistema. Bueno, a aquellos les gustó mucho, pero Moshe le puso una carga, le dijo no habitarán tranquilos, sino que hasta que sus hermanos puedan ellos mismos también tomar cada tierra perteneciente como heredad. Entonces, así lo hicieron, pero luego de cada pelea, cada guerra, luego de terminar su travesía sobre todas estas ciudades y que el pueblo pueda recibir esa herencia y descansar, volvieron estas tribus a sus lugares, y eso quedaba al otro lado del río, cosa que no fue primeramente los planes del Eterno, pero así lo permitió. Luego vemos en los tiempos de Yeshua. ¿Qué pasó con Yeshua? Vamos a ver qué sucedió con estas ciudades donde tenían gran ganado. ¿Sí? Ganado habla de ganado vacuno, habla de los toros, como decía así el Salmos. Muy interesante, lugar de pastos verdes, ricos. ¿Qué pasó en los tiempos de Yeshua? Vamos a verlo, vamos a compararlo, vamos a ver qué enseñanza nos trae, vamos a recordar para aquellos, vamos a refrescar esta enseñanza. Justamente allí hablando de que Yeshua, dice, se subió a la barca. Yo parafraseando un poco hasta que encuentre el texto, dice que se subió a la barca y se subieron sus talmidín, sus seguidores. Dice que se levantó una tempestad y empezó con grandes olas y Yeshua dormía. Y él reprendió, digamos, este viento a estas olas y ellos quedan sorprendidos y maravillados. Pero luego dice el comentario que llegaron al otro lado, a la otra orilla, y cuando Yeshua puso un pie sobre esa tierra, el libro de Lucas relata que había un gadareno que se le acercó. El libro de Mateo relata que se le acercaron 2 gadarenos endemoniados y estaban endemoniados. Nótense que si entramos a ser precisos con respecto a este término de demonio o ser endemoniado, podemos referirnos también a la palabra de Yeshua, ¿no? Cuando un espíritu inmundo sale del hombre, dice que va por lugares secos buscando un lugar donde dominarlo, donde habitar. Y al no hallarlo, dice que regresa. Pero, en principio, ¿por qué sale este demonio? En principio, ¿por qué entra ese demonio? ¿Y por qué sale ese demonio? Bueno, dice que entra en lugares secos. En lugares secos. Y es muy interesante acoplarlo, digamos, hilarlo, con el pasaje 26 de este capítulo 13 de Josué, porque dice, hay una ciudad que se llama Debín. Esta ciudad, en hebreo, es Lodebar. Y esta ciudad este nombre se divide en 2. Es un lado negativo, es lo, que significa no, y dabar, que es palabra. Pero hablando negativamente es hablando negativamente. Es decir, usar el lado negativo de las palabras. Si bendecir es bien decir, maldecir es mal decir. Entonces, ¿qué entendemos con esto? Según entiendo allí, en la traducción, también dabar viene de debar, que es desierto. Por eso la palabra es devarim, en el desierto, o muchos lo traducen como palabras. Entonces, fíjense ustedes que habla de un desierto. Y en el desierto
lo único que puede habitar son estos Sheidim, demonios. Entonces, ¿por qué llega un Sheidim a la vida de un hombre? Porque en su caminar, en su hablar, en su persona, hay un desierto, o sea, no hay vegetación, no hay vida. Dice que la palabra es vida para aquellos que la meditan. Dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Muy bien, vamos a leer el texto, hermanos. Lucas capítulo 8, verso 26. Dice allí la escritura: y arribaron a la tierra de los Gadarenos. ¿Quiénes eran los Gadarenos? Sino los de la tribu de Galaad. ¿Y por qué nombra a los Gadarenos? Bueno, de alguna manera se asimilaron todos en una tribu. Podría ser, es una interpretación. Dice allí, porque estaban casi conviviendo entre la misma región. Recordemos que Galaad está en Jordania, que se habla también de Altos del Golán, que vendría a ser Basán, y esto quedaban al otro lado del río Jordán. Bueno, dice, allí arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Yeshua, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Yeshua, hijo de Elohim Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y gritos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el desánimo de los desiertos. Y le preguntó Yeshua diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Bueno, allí para adelantarme a todo este relato, dice la escritura que había en esa región, ¿no es cierto?, en un prisco, en una montaña, un hato de cerdos. Dice que habían unos pastores que paseaban, no eran pastores, eran sacerdotes, digamos, que estaban al cuidado de estos cerdos. Y los demonios pidieron entrar en esos cerdos. Ahora, ¿qué vemos? Vemos que habían empezado en el mayor fulgor, digamos, en aquel entonces donde veían estas tierras de Galaad, hermosas tierras para pastar todo su ganado, pero empezaron con ganados vacunos, ovejas, cabras, bueyes, etcétera, y terminaron, ¿qué cosa? Criando cerdos. Y eso habla de un declive, eso habla de de algo caído, ¿no? De algo que desciende, de algo que no progresa, sino que al contrario. Entonces, vemos esta lamentable situación en esa región, donde también todos los ciudadanos dicen que al ver esto, que había ocurrido esto, que vino la sanación para esa tierra, y al ver que había, echado a perder su capital en esos cerdos, el pueblo salió al encuentro de Jesús y le dijo: vete por favor de estas regiones. O sea, dándole la espalda a la salvación que había llegado a esa región. Bueno, es solo una comparación, también trae una gran enseñanza poder relatarlo de esta manera. Pero como decía allí en el verso, vamos a volver al libro de Josué para terminar y darle el micro a mis hermanos para que continúen. Voy a proceder a leer este capítulo que también me parece muy interesante, este verso, donde termina esta porción que me ha tocado. Dice: y desde Hezbón hasta Ramat Mispah y Betonim, y desde Mahanim hasta el límite de Debir. O sea, estas fueron las regiones que se le dieron a estas 2 tribus y media, que también, como relatado, podemos hablar muchísimo, pero el hermano César, tanto el hermano, venimos hablando, ¿no?, de esto, de la hermana Moni, la hermana Génesis, el hermano César, la hermana Janet, relatando exactamente lo mismo, ¿no?, en contexto de lo que estamos hablando de estas tribus, de estos nombres y lo que significa cada una de estas regiones y estas ciudades. Es muy importante recordar que te habla de la manera negativa, ¿no? Justamente aquí, hablando de esta ciudad de Barín, que lo vemos también en 1 Samuel capítulo 9, hablando de uno de los hijos de Jonathan, el cual el rey David hizo misericordia y lo llamó desde esa ciudad, donde describe, si quieren léalo, ahí el capítulo 9, verso 1 en adelante, describe cómo era esta ciudad, ¿no? Esta ciudad desierta, esta ciudad que estaba maldecida, ¿sí?, donde no había vida. Así lo describe la Escritura. Entonces vemos de alguna manera que como no estaba en los planes del Eterno el habitar estas tribus fuera del río Jordán, entonces de alguna manera se han olvidado de ir al lugar donde el Eterno había decidido poner su presencia, que esto era allá en esa tierra de Jerusalén, en Israel. Justamente se le complicaba, se le impedía a estas tribus poder llegarse de alguna manera por cruzar ese río, por lo que demandaba,
por el esfuerzo, por el sacrificio también que demandan ir hacia allá. De alguna manera estas tribus quedaron olvidadas. Sí, estaban las tribus de Leví, que controlaban esa región, pero de alguna manera es como que se absorbió esta, ¿cómo decirlo? Absorbió, digamos, esta región, estas ciudades levíticas, las naciones, y no había, digamos, una ayuda, no había quien pudiera ministrar los asuntos del Eterno, quien diera la palabra. De alguna manera, estas regiones de Galaad, de Jazer, de Basán, fueron avasalladas por la maldad, fueron avasalladas por la incredulidad. Entonces, nada, como enseñanza, hermanos, quiero dejarles, como ahí decía las tribus de Rubén, Gad y Manasé, permítenos habitar de esta parte, donde vimos que todo era lindo, todo era bueno, que estaban todos los servicios, donde vamos a vivir cómodamente y exitosamente, pero sin el Eterno y sin la voluntad del Eterno, sin consultar del Eterno. Creo que todos los caminos, aunque nos parezcan correctos, dice la Escritura, hay caminos que al hombre le parece correctos, le parecen bien, pero su fin es la muerte. Así que nada, hermanos, que podamos escoger y decidir qué camino seguir, que donde vaya el Eterno, ahí debemos ir nosotros. Shalom y bendiciones. Cedo micro. Talón, mi hermano. Bueno, me parece, voy a hacer un comentario aquí pequeño, interesante, lo que acaba de decir. Bueno, en cuanto a lo de la iglesia, no es nuevo, o sea, para nadie es un secreto que todos venimos de ahí, que salimos de ahí, por decirlo así. Y no está mal, que se congreguen, porque cuando Elohim le dijo a Moisés que se congreguen todos en la asamblea, y no está mal, o sea, congregarse, o sea, para llegar a una armonía, llegar a una mejor comprensión de distintas maneras de ver las escrituras, pero porque a todos a todos no se nos da el don de la misma manera. Lo que es incorrecto es por lo menos llamarle por nombre a como dicen ahorita las denominaciones, por lo menos iglesia, que no es correcto, porque la palabra iglesia viene de Atenas, es la palabra eclesiástica, donde se reunían en un lugar para hablar de señoría, de política, de cómo gobernar las naciones. Y eso todavía lo practican en esas partes por allá. Ahí se puede investigar en griego y todo eso. Y sí, por lo menos me doy cuenta de que todo se trata del corazón, hermano. O sea, todo. Si nos ponemos a ver la escritura del principio, se trata del corazón. Bueno, ese era mi pequeño comentario, mi hermano. Y baja, y otra cosa que se me iba a pasar. El Mesías nunca permitiría que a él le llamaran o se refirieran hacia él como un hombre pagano, por lo menos por decirlo así, iglesia, porque muchos dicen que somos la iglesia de Cristo, o vamos para la iglesia de Cristo, cosas así, no sé si me entienden. Bueno, le voy a dar una apreciación mía, ¿sí? Esto obviamente, aquellos que tienen mayor entendimiento me podrán corregir y yo voy a tomar la corrección, por supuesto. Pero según entiendo y según la perspectiva, y según la cosmovisión que tengo yo de la Biblia, eh, hay hay cuatro cosas que tenemos que diferenciar, encontrar en las escrituras y hacer diferencia. Y cuando hablo de hacer diferencia es discernir, ¿sí? Porque discernir es dividir, discernir es poder apreciar, discernir es separar. Entonces, ¿qué veo? Veo lo siguiente. Hay promesas para su pueblo, Israel, ¿sí? De restauración, de reconciliación, de regeneración, de devolvernos, ¿sí? A nuestra esperanza. ¿Y cuál sería? Habitar en esa tierra que el Eterno tiene, obviamente, restaurada, regenerada, hecha nueva. Pero ahora, la promesa no es tan solo para el pueblo de Israel. ¿Por qué lo digo? Y esto es muy extenso y yo entiendo que no lo voy a dar todo, o al menos lo que tengo en mente. No lo voy a dar todo, voy a parafrasearlo, porque es muy importante. Lo que digo es que cuando vino Yeshua, recién hablaba de que cuando no estaba Yeshua, era para una región, era para un pueblo, era para cohabitar con los ciudadanos y estaba permitido que el extranjero se acercara, estaba permitido que el extranjero formara parte de ese pueblo. Bien, ahora cuando vino Yeshua se masificó, es decir, se expandió 1000 veces más y esto es llamados a todas las naciones. Ojo al dato. ¿Cómo empezó Abraham? Abraham tiene que ser un modelo a seguir nuestro. Abraham empezó viviendo en Mesopotamia, en el sistema babilónico, salió de su parentela, pero no olvidó a su parentela, porque vemos que después tomó mujer para su hijo desde su parentela, de su parentela. ¿Qué quiero decir con esto? La promesa se masificó en las naciones. La promesa que le hizo a Efraín fue a todas las naciones. La promesa que le dio a Abraham fue, serán benditas en ti todas las naciones, todas las familias de la tierra, todas las familias de la tierra. De allí, de esa promesa, el Eterno empezó a trabajar, pero de una manera poderosa, hermanos. ¿Por qué?
porque la puerta se abrió para todos. No tan solo para los expatriados judíos, para los expatriados de cada tribu, sino para todos los que quieran perfilarse, los que quieran calificarse para ser parte de ese pueblo único del Eterno. Entonces, decir nosotros ahora que estamos siendo injertados, ¿sí? Porque es un proceso que va a llevar, nos va a costar, nos va a llevar para darnos dignidad y sentirnos dignos de poseerlo, de sentir esa, digamos, sentido de pertenencia. Porque hace falta un proceso para sentir ese sentido de yo pertenezco al pueblo de Israel. Es un proceso, y vamos en ese proceso. Pero ahora decir que todos los demás son malditos, que todos los demás son herejes, no. ¿Por qué no? Porque el Eterno, así como toma de las naciones, hay 4 tipos, yo decía, 4 tipos por decirlo, 4 referencias que debemos discernir. ¿Cuáles son? Primero, las naciones, ¿sí? Bueno, yo pondría primero el pueblo de Israel, aparte, es un punto aparte, el pueblo de Israel, ¿sí? Con todo, con las 12 tribus perdidas, con la oveja perdida, con la casa de Judá, todo. 12 tribus, el pueblo de Israel. Segundo, todas las naciones. Todas las naciones. ¿Quién incluye todas las naciones? Los no creyentes. Ahí vamos con el primero. Los no creyentes. ¿Quién incluye las naciones? Los creyentes en Jesucristo. Sí. ¿Y quién incluye las naciones? Los creyentes en Yeshua. ¿Y cómo es esto, Elías? Bueno, miren, en las naciones están, el primer tipo, los no creyentes, aquellos que no conocen al Mashiach, aquellos que hacen lo que bien les parece, aquellos que su conciencia son su ley y que van a ser juzgados según su conciencia. Segundo, ¿quiénes son los gentiles? ¿Quiénes siguen siendo los gentiles? Los creyentes en Jesucristo. Los que creen en Jesucristo, Jesucristo dijo y le dio pautas para que sean creyentes en Jesucristo. ¿Qué significa ser creyente en Jesucristo? Ser creyente en, como decía el hermano Edwin, en alguien que no tiene nada que ver con la cultura hebrea, que no tiene nada que ver con el pueblo de Israel, no tiene nada que ver con el Mashiach, en cierta medida, porque es el primer paso. El primer paso de todo fue creer en Jesucristo. Fue un propósito del Eterno. Todo es un plan del Eterno, hermoso y precioso. Porque ser creyente de Jesucristo, aquellos que no se conforman, aquellos que no están, digamos, no se conforman en gran parte. ¿Por qué no se conforman? El que sigue buscando, el que sigue indagando, el que ama, el que persigue, el que persiste, esa persona es separada. Esa persona está perfilándose, está siendo calificada para ser parte del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque sale de ahí de las naciones. Es la promesa que el Eterno dio a todos el mundo. Nosotros empezamos a perfilarnos por el crecimiento que el Eterno nos da a medida el interés nuestro, a medida que va creciendo la pasión nuestra, a medida que va creciendo el amor nuestro por conocer a ese Redentor, a ese Mashiach que es judío, que es hebreo, perteneciente a la tribu de Israel. Entonces, todo forma un plan. No digo que el Eterno esté con todos de la misma medida, no digo que el Eterno obre con todos de la misma medida, no. Pero es claro decir, ¿acaso el Elohim es el Elohim solamente del pueblo de Israel? ¿No es también el Elohim de las naciones? Claro, porque es uno. Entonces, ¿hay desconocimiento? Sí hay desconocimiento. ¿Hay falta de madurez? Sí hay falta de madurez, hay falta de interés, hay falta de todo. ¿Por qué? Porque siguen allí cómodamente. Pero el Eterno sabe lo que son de Él. Entonces todo tiene un propósito. La religión cristiana tiene un propósito de llamar a aquellos, de prepararlos, y aquí estamos nosotros. Acá estamos nosotros. No sé, hay muchas cosas, sí, obviamente, que ahora no van a surgir como me surgió a mí en un momento. Quizá usted me van a decir, no, pero está loco Elías, no, porque esto no puede ser. Está perfecto. Está perfecto. Hoy la cosmovisión de la Biblia me da a entender que Yeshua abrió la puerta para todos aquellos que quieran ser partícipes. Y esto es un proceso. Por eso decimos, ¿y qué sucedió con mis parientes que creían en Cristo antes y ahora cambiaron los temas? Bueno, son procesos que el Eterno permite, dejando, Yeshua dijo algo bien claro y muy importante. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. ¿Qué quiere decir? Que el Eterno en estos últimos tiempos reservó lo mejor. Sin menospreciar, sin denotar a todos los antepasados. No, sin desmerecerlos, no, absolutamente no. Pero la Escritura es clara en decir que los últimos serán los primeros. Entonces, el Eterno dejó para el último esta revelación, este movimiento, como decía allí un hermano, yo quiero ver un avivamiento. El avivamiento, hablando escrituralmente, es la revelación de la palabra de Dios. No es algo externo. Es la revelación de la palabra de Dios. Entonces, este movimiento, este avivamiento está sucediendo en los últimos tiempos. Entonces, lo más importante no es ver atrás, lo más importante es ver hacia adelante y lo que podemos nosotros aportar para todos aquellos, como dice allí Gilgal, Apocalipsis, dice, y toda esta gran muchedumbre de pueblos, naciones y lenguas, dice una gran muchedumbre, salió de la gran tribulación.
Entonces, aportar para que esa gran muchedumbre sea aún mayor. Esa es nuestra aportación para los planes del Eterno. Crecer nosotros para que se dé esa gran muchedumbre de gente saliendo de la gran tribulación, que obviamente tienen sus niveles. Esa gran muchedumbre va a ocupar el milenio, sí lo va a ocupar, pero no va a poder estar dentro del Mishkan, dentro de la gran ciudad. Y para entrar dentro de la gran ciudad estamos haciendo lo que estamos haciendo, tratando de injertarnos a ese olivo original. Pero todo tiene un proceso y todo tiene, digamos, su orden, porque el Elohim es un Elohim de orden. Entonces, yo como consejo y sugerencia, voy a pedirles que digamos, no cometamos el error de denostar, de denigrar, de echar de menos a un hermanito cristiano que está creciendo y está buscando interés, sino más bien ser esos instrumentos de crecimiento para el otro, de ayuda para el otro, ser un brazo extendido para el otro, así también como Yeshua para nosotros, y ser de edificación. Bueno, shalom, hermano. Amén, hermano. Estoy totalmente de acuerdo con, con lo que has dicho de los cristianos, ¿no? Hay un comentario que quería hacer que me olvidé anteriormente.